Salpicadas con una pedagogía queer. La meada tiñó con la fibra azul el papel en el que había escrito el apunte sobre esta clase. Estas son las metafóricas gotas de una descomposición, que en esta segunda salpicada habito para descentrarlas del borde de esta agenda social. A partir de una forma narrativa, descompongo las lecturas que desmarcan una pedagogía queer en los contextos institucionalizados de producción y circulación del conocimiento científico-académico. Mojado con la primera salpicada en esta transpiración narrativa, argumento que la pedagogía, queer o no queer, interpretada apenas como una ciencia, suele quedar relegada a una utilización técnica, sistémica y disciplinar. Sin embargo, la reinversión que impulsa la perforación narrativa de la descomposición hace estallar su noción disciplinar, como un restaurar de un valor nómade en el que se afectan y verbalizan relaciones sexuales de educación en un sentido intelectual, corporal y afectivo. Este dislocamiento deviene necesidad cívica frente a la complicidad sistémica con la necropolítica y la disidencia amenazada que propulsa el higiénico sentido de la pedagogía queer. Este grito lea al norte en las arraigadas voces del sur, que representan a la pedagogía como un locus vital, ocupándose de las resistencias e irreverencias que en la arena pública asumen las decisiones que nos afectan. Una pedagogía que comparte una vocación por exponer las condiciones de opresión y la complicidad de las instituciones sociales en la perpetuación del colonialismo y la normalización. Francisco, no expliques. Al colocar la mirada sobre la opresión, la pedagogía queer desnuda un modo específico, preciso y próximo de poder que percibe las formas en las que la ciencia moderna usa una legitimidad autoarrogada para asumir la autoridad sobre las maneras de decir de los otros. Por tanto, exige una vigilancia atenta para señalar espacios de posibles libertades, flujos de orina en la vida. La propuesta en esta segunda salpicada, es entender el significado de la pedagogía queer en la vida misma, como una pluralidad epistemológica que conversa con diferentes formas de conocimiento y busca posibilidades que no reproduzcan la subalternización de sus subjetividades. Es la intención con la que Catherine Walsh propone una pedagogía más allá de la división binaria cartesiana entre la naturaleza y la sociedad, como también de articulación entre los mundos espirituales y ancestrales que la colonialidad intentó eliminar de las relaciones comunitarias. Afincar reflexiones y acciones encaminadas a deshabilitar el entramado conceptual y operativo de la perspectiva hegemónica colonial para desplazar prácticas heredadas que hagan posibles diferentes conversaciones y solidaridades para no desaparecer, para existir erotizando la vida. Desde estas intenciones, la pedagogía podría ser entendida como prácticas de autorización discursiva que restauran maneras relativamente despreciadas de ser y saber, tal como plantea Shedaide. O más bien, prácticas constructoras de sentido sobre la educación que se dedican a promover preguntas al respecto de los conocimientos que se validan y las lógicas que los legitiman, así como la de custodiar saberes de otro modo despreciados. Para mi colega y amiga María Marta Shedaide, la pedagogía decolonial se ocupa de los procesos de distribución y acceso a los conocimientos, así como de los procesos de intervención social que ejercen la constatación, la subversión y la restitución de las narrativas que se dicen decir. Luis Porta y María Marta Shedaide, a partir de los gestos epistémicos y políticos que pueden conformarse del pensamiento descolonial, acuñaron el concepto de pedagogías vitales, para referirse, a partir de él, a las tensiones entre los cánones de la academia, con sus expectativas cientificistas, y la centralidad de una condición sensible de la educación.
A partir de la abertura de los modos de conocimiento afectivizantes que se autorizan y se legitiman en los cuerpos pulsantes, reverberantes en pasiones y en emociones, se alimentan dimensiones públicas, dicen Porte y Shedaide, que no se apartan de la lucha cotidiana del hacer pedagógico. La representación se convierte en una forma de pedagogía pública que Norman Denzin, por ejemplo, describe al respecto de las emergentes formas de escritura de los saberes de la investigación social que auspicia la nombrada pedagogía maorí, roja o hawaiana. Como pedagogía narrativa y performática, historias y poesías que enfatizan la autodeterminación de los cuerpos y afectos por encima del intelecto colonial. Para Denzin, disidencia, resistencia y conversación son características fundamentales de la pedagogía como un autoconocimiento que se instala en la inmediatez, en la participación, en una manera de crear ambientes utópicos a pesar de las instituciones públicas que habitamos. Silvia Rivera Cusiscanqui, la socióloga aymara boliviana, también propone una pedagogía descolonizadora como un ejercicio colectivo de desalineación con un trabajo de las imágenes con los mundos posibles que se recrean a partir de la que ella renombra epistemología Chigi. Un abrigo para cobijar unas dislocaciones de la normatividad del programa Modernidad-Colonialidad. Un arte de hablar, escribir, filmar o encontrar formas que encarnan o hacen escuchar una manera de mirar. Una micropolítica desde el Chudma que incluye el corazón y el hígado como conocer, respirar y latir en un metabolismo con el cosmos. A partir de palabras habladas que cubren una instancia de traducción con los lenguajes de los movimientos intelectuales indígenas, ecologistas y feministas, Silvia Rivera Cusiscanqui recupera cómo en la esfera pública conversan con la discusión epistemológica temas comunes a la sobrevivencia, tales como el alimento, la salud, la sexualidad, el agua, la tierra, las plantas, los animales. Más allá de apostar a transitar una radiografía de pensadores alternativos desde un reconocimiento de las formas y gestos del mestizaje colonial andino heredado y constituido, Silvia Cusiscanqui traza una epistemología, Chigi, como una inspiración para recuperar un horizonte cognitivo y pedagógico en la distribución de la vida, como oportunidad para trascender los sucesivos intentos de transformación radical. La pedagogía corporiza contextos epistemológicos reveladores que parten de comprender las vivencias y emociones que acompañan el acto de pensar. La narrativa en primera persona arraiga las diferentes oralidades y reactualizaciones de las historias sumergidas de la resistencia, en momentos liminares, que abren, para Silvia Rivera Cusiscanqui, canales cerrados de una memoria inconsciente desde la creatividad artística y la acción corporal. En el campo pedagógico más legitimado, ¿no?, en esa tradición también europea romantizada, la pedagogía de Jacques Rancière y su maestro ignorante cuestiona la interiorización fundada en presupuestos y en principios que rigen las maneras que median el pensar, el ser, el ver y sentir de las cosas y el mundo. La razón pedagógica en su territorio disciplinar, parafraseando a la pedagoga platense María Beatriz Greco, instaura una profunda desigualdad de la sociedad pedagogizada. ¿No? ¿Es posible convivir y educar más allá de la pedagogía disciplinar? Y si no lo es, ¿de qué manera podemos descomponer alguna de sus formas? La pedagogía queer descompone, desmarca los esencialismos y asume una autopolítica que desacuerda con lo normal, lo legítimo y lo dominante. Respetuosos y irreverentes. Se preocupa por los efectos de los discursos y las prácticas en que los individuos se resisten a regular el mundo heterosexual como la única manera legítima y posible de explorar los placeres corporales. Quizás aquí corre relevancia la idea de una pedagogía que pueda nombrar las incomodidades y los miedos, tal como propuso Deborah Britzman, preocupada por los límites de las estrategias educativas y por el estudio de la ignorancia. Si la pedagogía institucionalizada tiene como preocupación la producción de normalidades,
en su continua elaboración de los binarismos que estructuran el espacio del pensamiento educativo, podemos interpretarla, diría Val Flores, como un dispositivo disciplinario de subjetivación con una obsesión para normalizar prácticas y sujetos. Como contrainterpretación, Val Flores articula tres elementos: la centralidad de las prácticas, la importancia de las narrativas en primera persona y el estímulo de la creatividad erótica. La pedagogía vampira, para Flores, se traduce como un impulso de reapropiación de un saber de la anomalía para denunciar la violencia que soporta la institución de todo el estatuto de lo normal. En la medida en que supone implicarse en un proceso de construcción de dispositivos de autorrelación de la vida, en los que podemos decidir, planear, fantasear cómo queremos vivir nuestros cuerpos, sexualidades y géneros, la pedagogía queer entonces abre una posibilidad de interrupción de lo aceptado o una expresión de un lenguaje incontrolable de la fuerza orgásmica. Devenían una política del movimiento del cuerpo a partir de las transmutaciones de sus lenguajes. La pedagogía trama promiscuamente la acción poética y vital en los intersticios del registro académico. También resuena aquí el concepto de pedagogías oposicionales, que Jack Halberstam recogió para destacar cómo la ignorancia es tan poderosa y múltiple como el conocimiento y como el aprendizaje a menudo se produce de forma completamente independiente de su enseñanza. En una suerte de baja pedagogía que abraza los saberes sometidos y esos tipos de saberes que fueron sepultados, enmascarados en coherencias fundacionales o funcionales a los sistemas formales, para Halberstam la estupidez también puede referirse no solo a una carencia de conocimiento, sino a los límites de ciertas formas de saber y de ciertas modalidades de habitar las estructuras del conocimiento. En la obra de Eber Kossowski-Sedgwick, cofundadora de la teoría queer norteamericana de los años 90, la pedagogía aparece como una forma de construcción de conocimiento afectiva y performática, en la que se espeja una intimidad particular entre las texturas y las emociones. En su libro, ahora sí me salgo del personaje, porque después de haber pronunciado mal el nombre de Sedgwick, no puedo evitar referenciar en su obra Tocar la fibra, bueno, por cómo su trabajo también epistemológico de investigadora tocó mi fibra como investigador y como pedagogo, en ese reconocimiento, ¿no? de lo inseparable que es el tocar del sentir, ¿no? Las texturas de las emociones, la experiencia sensorial de la capacidad de poder narrar esa experiencia. La performatividad de los afectos, es un trabajo, el de Sedgwick, ¿no? Después dice, acá la referenciaba en esta presentación, en este texto, como una de las cofundadoras de la teoría queer, también por su relevancia conceptual en relación a al epistemológico, ¿no? La epistemología del armario, a esta búsqueda por poder descentrarnos de los binomios. Entre la vergüenza, la mortalidad y el budismo, Eve Sedgwick, en Tocar la fibra, autodefinida como pedagoga, persuadora y profesora, propone ampliar el espacio del aula, tan reducido y tan complejamente representativo, dice, a partir de la amenaza, el duelo y la desnudez de las resistencias cognitivas y performáticas que somos capaces de acumular en torno a ella. Seguir desarrollando un pensamiento y una pedagogía no dualista fue la intención que animó a Sedgwick a indagar la implosión de una pedagogía de la enfermedad y de la muerte de las fenomenologías budistas, dado que en ellas la adaptación no es el único modelo posible para analizar los encuentros occidentales con las enseñanzas budistas de divulgación. La pedagogía como tema y como relación ofrece entonces una narrativa desbordante en la recepción de una palabra o de una fibra que nos conmueva para colocar
la intimidad ante la textura de los afectos, como gotas compuestas. Las gotas compuestas de esta segunda salpicada, vamos a ellas. Quizás por las embestidas públicas que los movimientos por la disidencia sexual traen, inundan a la orilla de la academia, la pedagogía queer actúa con punzantes provocaciones que en el sur suelen ser inseparables de su promiscuidad con la pedagogía descolonial. Siendo este un constructo perturbador de las matrices epistemológicas de la modernidad colonialidad, el tono irreverente de lo queer sumerge esta justaposición. Solo nominal y ficcionalmente pueden congregarse los desarrollos a propósito de cada una de ellas bajo rótulos aglutinadores. Se trata en estos casos, en cambio, de trazos narrativos y performativos con vocación por la restitución de ontologías que huyen de la unicidad y el esencialismo propios del humanismo, su artefacto evangelizador predilecto. Con menor y mayor condensación en los circuitos académicos, lo queer y lo descolonial, respectivamente, exhiben una repulsión por las esencializaciones y las pulsiones homogenizantes, universalizantes y generalizantes de la ciencia. No logran, por supuesto, completa soberanía, ambición que implicaría un entusiasmo por lo absoluto, heredero de los sistemas perceptuales de los que intentamos escapar. Pero se deleita en desarmar, desaprender, dislocar aquello que ha ignorado, en el sentido de Britzman, como efecto de su conocimiento divergente, reduciéndolo a desperdicios, diría Boaventura de Sousa Santos, y o relegándolos al territorio de la negación ontológica. Como en toda relación sexual, los campos de las pedagogías descoloniales y queer se cruzan y se fertilizan recíprocamente, se afectan y están excitados, se muestran curiosos y ávidos por saborearse uno con el otro. También se contagian de los mismos modos en que las relaciones sexuales contagian, pero en sentidos menos difundidos. Hay intercambios de entusiasmo y de plenitud vital. Los ambientes en que las pedagogías queer y descoloniales confluyen las atmósferas, en los ambientes en que las pedagogías queer y descoloniales confluyen, decimos en un texto con María Marta Geraide y con Luis Porta, confluyen en atmósferas que se vuelven más respirables. Diría también Valflores que la pedagogía queer y descolonial buscan trabajar contra sí misma, lo que implica desestabilizar la noción misma de sus identidades, sus disciplinas, sus conocimientos y sus prácticas educativas. Y más aún, involucra entenderlas como inestables, cambiantes, fronterizas. Allí sobrevuela entonces la fluidez, la ambigüedad, la opacidad, la multiplicidad, no solo de las identidades sexuales y de género, sino de los espacios, tiempos y saberes. Con poca intención de linealidad, la imaginación y la estrategia de defamiliarización que Rossi Braidotti pregona como forma rizomática de predicción cartográfica y de combinación de figuraciones creativas, conviene, en esta composición de gotas, emparentar al norte con el sur, o a los nortes con los sures. Nos diría Braidotti que el abandono de la linealidad facilita las conexiones múltiples y las líneas de interacción que expresan la convicción de que la verdad de un texto no se encuentra nunca de verdad escrita en alguna parte. Y que esta verdad no concierne tampoco la autoridad de un nombre propio, una firma, una tradición, un canon o el prestigio de una disciplina o campo académico. Entonces, si bien los saberes queer suelen comunicarse en el incesante juego de lo instituido, sus conocimientos establecidos se habían apropiado de ella y habrían sido, en gran medida, desactivados o desnaturalizados o desnaturalizadores de su potencia y creatividad. En el saber normalizado se suele atribuir el origen de lo queer a la reflexión teórica que surgió en la segunda mitad de la década de 1980 en los Estados Unidos, fundamentalmente interpretado como una respuesta a los estudios asimilacionistas sobre la homosexualidad y el lesbianismo. Sin embargo,
en aquella genealogía imposible que Lorenzo Bernini interpretó a partir de lo que llamó Apocalipsis Queer, se descompone una secuenciación de elementos para una teoría antisocial en la cual de este modo se reconoce que la teoría queer no tendría su origen únicamente en la Academia Norteamericana, sino que debería rastrearse en los movimientos queer europeos del siglo XX y el siglo XXI. Eso dice Lorenzo Bernini, italiano. Una vez establecido que lo queer podría ser explicable o delimitable por referencia a una única historia o proceso genealógico, podría acordarse en que académicamente la teoría queer o el término residirían de los textos de Judith Butler, Ebet Sewich y Teresa de Laurentiis. Aunque también tuvieron un lugar predominante las conversaciones, ¿no?, que ya habían surgido con otros intelectuales como Michel Foucault. En sintonía con la rebeldía de las narrativas o los grandes relatos de la academia por definir a lo queer, Falcón y Traves, Castellano y Viteri proponen un resentir del significante, como una manera de volver a pensarlo en tensión con su carácter etnocéntrico y su ubicación geohistórica emplazada en el norte. Para ello, recuerdan que es un término resbaladizo, que no podría ser del todo apropiado, no solo en esa dicotomía con el sur, sino también con el norte. Desde aquí, desde el sur, la inflexión marica y el descalabro gay son una invitación a cuestionar la colonialidad de su centro. Buscando una desmarcación similar, João Manuel Oliveira, el cientista social, diría, o poeta académico portugués, radicado en Brasil, propuso pensar en genealogías excéntricas, que no solo, pensar a lo queer como genealogías excéntricas, que no solo no refieren a un único punto de origen, sino que además no intenten confluir en ningún relato lineal y centralizado. A partir de lo que llamó los 1000 nombres de lo queer, João Manuel Oliveira invita a desviar la teoría a la calle, a los videoclips, a las obras de danza, a las películas y a las producciones culturales asociadas a las comunidades de la disidencia sexual. También Oliveira problematizó la gramática en la que normalmente se escribe lo queer en su estudio académico, desde sus historias posibles entre el feminismo y la cultura punk, y se esforzó por dejar de ver a lo queer como una cosa única, o peor aún, como una teoría Minnie Mouse que viaja por un mundo importada desde un norte imperialista. En contraposición a ello, este pensador sabotea su disneyficación y recoge sus criptohistorias en una narrativa subterránea que reaviva el cercano queer. En esta composición podríamos asegurar que la pedagogía queer vive en la riqueza de todo el abanico de relaciones sensoriales con el mundo y su contrainterpretación, más que en la lectura recta o hetero de las instituciones académicas. Sin embargo, no podríamos desconocer que en términos institucionales, desde los años 90, algunos autores del norte comenzaron a pronunciar su existencia. Aunque menos afiliada a este concepto, las reflexiones de Bell Hooks, en su homenaje crítico a la pedagogía freiriana, quizás sean uno de los lugares fundacionales para rastrear la móvil cartografía que iniciamos en la primera salpicada. Simultáneamente, Deborah Britzman, en la Universidad de Toronto, inició una notable discursividad asociada a la emergencia de una pedagogía queer que desviaba su lectura de la complicidad de institucionalizarse. Con su provocación de no leer tan recto, Britzman restauró una preocupación por aquello que descartamos, aunque no podemos tolerar saber en el campo de la educación. Algo así como una técnica que yo prefiero llamar de narrativa, para dar cuenta de las relaciones entre un pensamiento y lo que no alcanzamos a pensar. Su perspicaz crítica, además, circuló textos recursivos sobre las metodologías para queerizar a la pedagogía. Las tensiones entre la educación sexual y afectiva y las formas de amar más allá de la heteronormatividad.
La sexualidad en el currículum oculto de los profesores. Todos estos textos constituyen manifiestos para interrogar una geografía conceptual de la normalización de la educación, como un proyecto que involucra a la disidencia como fundamento comunitario del convivir. Cobra sentido aquí recoger las tres metodologías no exhaustivas que Britzman ensayó para arriesgar el ser de la pedagogía, dado que intenta exceder las heridas del discurso para que todos los cuerpos, sexos y afectos importen. La primera estrategia que Britzman delineó fue el estudio de los límites, como una forma de superar la tolerancia y la inclusión como fin en la educación. Para ello, Britzman se pregunta, ¿dónde se detiene lo que no se puede tolerar? ¿Y cómo es que lo normal, como orden normativo, se produce a sí mismo como mismidad sin marcas y como sinónimo de lo habitual? Pero el estudio de los límites por sí solo no alcanza. Por tanto, es necesario reconocer que la relación entre el conocimiento y la ignorancia no es oposicional ni binaria, sino se implican mutuamente, estructurando e imponiendo formas particulares de conocimiento y formas particulares de ignorancia. El estudio de la ignorancia, entonces, actúa como un efecto del conocimiento, y no como su estado originario o de inocencia. Esa es la segunda metodología que Britzman remarcó para nombrar a la pedagogía queer. De ella deviene en una tercera estrategia, la indagación sobre el estudio de las prácticas de lectura, es decir, repensar las prácticas de lectura más allá del impulso por reproducir a la identidad, a la repetición de la mismidad. Las prácticas de lectura, como alteridad y como autodiferencia, en las formas en las que el yo dialoga consigo mientras lee, constituyen la disidencia entre el autor y el texto. También, Susan Luhmann comenzó a pensar, en la Universidad de Toronto, ¿dónde tendría lugar una pedagogía queer? Cuestionando su inserción doméstica y superficial, en un artículo de 1998 nos regala la imagen de la pedagogía como una cosa bastante queer, en una propuesta post-identitaria sobre la afectación de sus conocimientos que resalta tres indagaciones conjuntas. En mi simplificación, ¿podemos resistir al deseo de autoridad y conocimiento estable, haciendo estallar la certeza sobre lo que se sabe y sobre cómo llegamos a saberlo? ¿Podemos desplazar el interés por las metodologías y técnicas para poner el foco en los múltiples e inasibles modos en que los estudiantes son perturbados por el conocimiento? ¿Y podemos soportar que nuestros estudiantes no soporten conocer lo que pretendemos enseñarles? Tal pedagogía entonces no promete un remedio exitoso contra la homofobia ni una cura para la falta de la autoestima, sino que propulsa la atención de las condiciones afectivas que hacen posible o impiden el aprendizaje. También las anteriormente mencionadas Mary Grayson y Susan Castell, a partir de uno de sus cursos en la Universidad de Ontario, caracterizaron la emergencia de una pedagogía queer que se propuso interferir en la producción de la normalidad de los sujetos que participaron. Para ello caracterizaron los peligros de reconocerse como queer y evitaron una deslocalización que lo vuelve una posición discursiva insostenible. Los ya mencionados un poco más al sur, en Brasil, Tomás Tadeo da Silva y Guarcira López Louro, podrían recuperarse en esta suerte de mapa compuesto. Efectivamente, desde esta pedagogía queer, el sujeto racional, crítico, consciente, emancipado o liberado de la teoría de la educación, se anunció en crisis y su epistemología realista limitó la esperanza de su realización. También, entre otros, mi amigo nordestino, Tiago Ranieri, mapeó la producción académica de la pedagogía queer en su país, argumentando que su incorporación ha funcionado para territorializar un espectro de acción como sinónimo de investigación en temáticas de género y sexualidad, a la vez que colaboró en que el género y la sexualidad se incorporen en la agenda de la educación, no solo como contenido, sino como actualización de las categorías del campo centrales como conocimiento o enseñanza. En Argentina, la teoría queer impactó en el campo institucionalizado de la educación, en el estudio de las relaciones entre la educación y la sexualidad.
Existen algunas referencias interesantes de Sarrastiada, aunque las más visibles se proyectan de otros campos académicos como la filosofía, la literatura y las artes. Quizás Graciela Morgade y su equipo en la UBA valdrían la pena de ser mencionadas a pesar de la heterosexualización de sus estudios sobre la cultura escolar en relación a las masculinidades y las feminidades no hegemónicas. Un poco más lejos del campo académico, la incidencia de los movimientos de la disidencia sexual comenzaron a denunciar la mirada represiva y normativa de la Ley de Educación Sexual Integral, la ESI, sancionada en el año 2006. Sin ánimo de trazar un mapamiento del campo de la pedagogía queer, podríamos trazar en esta de genealogía que en Argentina se institucionalizaron talleres y grupos de estudio entre la docencia, la investigación y la extensión en diferentes universidades nacionales. Como pedagogía, el grupo que dirijo en la Universidad Nacional de Mar del Plata, además de los encuentros y las conversaciones con diferentes autores del contexto, no solamente latinoamericano, sino también iberoamericano, tal como ilustran los ejemplos que materializan textos como el de la pedagoga española Gracia Trujillo, ¿no? O el chileno Álvaro Ocampo González, o el colombiano Bello Ramírez, en sus búsquedas, arriesgar nuestras certezas epistemológicas y a establecer conversaciones a través de la disidencia queer en la teoría de la educación. Estas gotas compuestas devienen ahora en gotas descompuestas, en este elogio a la descomposición de las pedagogías queer que busco transitar en esta presentación de una segunda salpicada de Golden Shower sobre Freire. Elogiamos la descomposición de la pedagogía queer como un preámbulo que afecta el sentido de la utilización de este concepto, remarcando dos momentos recursivos. En el primero entramos una lectura atenta a la composición de una serie de contextos de producción y de circulación de conocimiento autorizados por la Academia sobre la pedagogía queer. Posteriormente, ahora, proponemos entretejer la subversión epistémica de la investigación narrativa en educación como una manera de dislocar a la pedagogía queer de sus lugares disciplinares. De este modo, en esta conjunción, en ambos momentos, interpretamos a la pedagogía queer como narrativas en el límite de su cientificidad, su estabilidad y su autoarrogancia disciplinar. Con la idea de descomposición, podríamos pensar que la pedagogía queer, fuera del rigor disciplinar, siguiendo Catherine Walsh, transgrede el conocimiento científico occidental que niega o relega al estatus de no conocimiento a los saberes producidos a partir de racionalidades distintas a la normalización colonial. El sudor del pis y la lluvia dorada que me trago descomponen en mí los saberes pedagógicos que arriesgan una pluriversalidad epistemológica como narrativa desbordante en la recepción de una fibra que nos conmueva. En síntesis, diremos aquí que lo queer estropeó la pedagogía disciplinar, descompuso su campo para nunca más intencionar su estabilización. Emana una cartografía de poder que hace durar las cargas afectivas de nuestros textos en el inmediatismo de nuestros ambientes, como movilización de una inestabilidad procurada. La sugerencia que la teoría queer presume para la pedagogía es que la pedagogía es una cosa bastante queer. Tal como dice Luhmann. Posibilita hacer esta intención de ver a la pedagogía como algo bastante queer, posibilita hacer del rigor una práctica erótica cuya fidelidad despoja al sujeto humanista con la decisión de cuidar el deseo para que todas las vidas sean habitables. Como pedagogía queer y no pedagogo queer, retomo esta interrogación interminable con la mancha del pis en la linealidad del progreso, el éxito y el futuro de la normalidad como conocimiento disciplinar, y apuesto por un campo de estudios dentro de la disciplina pedagógica de lo queer que se ocupe ya no solo de pensar las sexualidades, las afectaciones y las corporalidades abyectas, sino también de la discusión de sus binomios y de sus certezas. Y me pregunto, ¿crear, instituir, institucionalizar pedagogías queer? Con la investigación narrativa celebramos la condición inherente que desorganiza nuestro modo de conocer, ser y saber como descomposición.
Este elogio manifiesta una manera de privilegiar la atención al constante y fluido movimiento de perder, olvidar, desmontar, deshacer, no llegar a ser o no saber, un hacer, pensar y sentir asociado a la pérdida de estabilidad y de autoridad que ofrece formas creativas, cooperativas y sorprendentes de representarnos. Desarticular, despertenecer y desesencializar la praxis de las imperfecciones que nos regala el retroceder, o la dorada adrenalina del riesgo queer en esta pedagogía. Renudo en aclarar, oscurecer, diría mi amigo Tiago Ribeiro, que la utilización de la denominación queer deviene en una práctica de reescribir este posicionamiento en el sur y especialmente desde nuestra inmediatez descolonial. Al igual que otros autores aferrados al sur, optamos con esta forma, parar de reconocer que la definición del vocablo extraño proviene del norte y a la vez para ser irreverentes con su universalización. Tensionar no solo los aportes de la ya instalada teoría queer, sino también las embestidas cada vez más frecuentes e ineludibles que provocan los movimientos por la disidencia sexual. Por la disidencia sexual. Además, la intención de descomponer actúa como la explicitación de las imperfecciones que lo queer, como acción o como verbo, erigen en el estropear y en el desordenar, en el adverso y negativo poder de poner en desventaja y alertar pasivamente una situación incómoda. Advirtiendo esta necesidad de abrazar el fracaso como sentimiento del límite, esta salpicada celebra la descomposición de la pedagogía queer. El movimiento que de ello sobreviene aventura entonces a desviar los esfuerzos de nuestros castigados textos en la emergencia de un campo de conocimientos referenciados con la taxonomía de una pedagogía queer, con la movilización de una acción de lectura impermanente que rechace su asimilación y celebre constantemente su inestabilidad. De allí proviene esta redención, valorizar una sexualización de la totalidad del cuerpo para elogiar su descomposición.